Si hay un símbolo, si hay algo que identifica y que ha identificado al cristianismo a lo largo de los siglos, es la cruz. La cruz se volvió un símbolo del cristianismo a través de la historia, y hoy vemos la cruz en templos, escudos, banderas, un sinnúmero de artículos religiosos, playeras, gorras, tatuajes, de todo, en todos lados vemos la cruz, porque la cruz se volvió un símbolo del cristianismo. Sabemos que la cruz fue el medio ocupado para ejecutar la pena de muerte en los tiempos del Imperio Romano, y fue este el medio usado para que Jesucristo fuera ejecutado. Los apóstoles del primer siglo hablaron y escribieron de la cruz de Cristo, como en este pasaje que acabamos de leer, donde en el versículo 17 dice Pablo que él no había sido enviado a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, dice el 17, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Entonces ellos hablaron de la cruz de Cristo, ellos predicaron de la cruz, ellos escribieron de la cruz. Pero Pablo habla algo muy interesante que esta mañana quiero que meditemos, hermanos. Pablo está preocupado o hace una alusión a que la cruz de Cristo puede no ser eficaz en la vida de la gente. Y eso creo que es un motivo porque al decir él que él predicó de cierta manera para que la cruz no perdiera su eficacia, eso quiere decir que la cruz puede ser no eficaz en la vida de mucha gente. Por eso el tema de esta mañana le pusimos: ¿la cruz de Cristo ha sido eficaz para ti? La pregunta. ¿La cruz de Cristo ha sido eficaz para ti? Vamos a ver, vamos a profundizar y vamos a ver qué es lo que Pablo explica. Pablo habla en esta carta de predicar el evangelio sin usar discursos de sabiduría humana. Ponga su mirada en el 17. Dice que no envió a bautizar, no lo fue enviado a bautizar, sí había bautizado, pero no era lo que lo habían puesto a hacer, sino a predicar el evangelio, dice. Y luego dice, sin discursos de sabiduría humana. Predicar el evangelio no es lo mismo que dar un discurso sobre el evangelio. Sería la pregunta, porque el apóstol Pablo hace una diferencia entre predicar y dar un discurso. Mire, en el significado básico de predicar es anunciar algo, predicar es proclamar algo. Y si lo juntamos con el evangelio, que significa una noticia, una buena noticia, entonces predicar el evangelio es anunciar una noticia, es proclamar o dar a conocer una noticia. Ojo, en su más puro entendimiento de predicar, no implica opinión, no implica juicio, no implica argumentación o interpretación. Es decir, si alguien viene a decir algo que sucedió, simplemente está predicando. Si alguien nos viene a explicar y a dar su opinión y a tratar de convencernos de algo, ya está dando una enseñanza, ya está dando una argumentación, ya está dando un discurso. Pero en lo esencial, predicar el evangelio en este caso significa solo anunciar algo, ¿sí? Yo soy testigo, tal vez, vamos a poner algo un poco trágico. Hubo un choque en la autopista, yo iba por ahí, yo lo vi, yo estaba ahí presente, y vengo y les digo, ¿saben qué? Hubo un choque en la autopista, y le aviso a todos que sucedió algo en la autopista. ¿Qué estoy haciendo? Estoy en esencia predicando, porque estoy anunciando algo. Estoy simplemente pasando el dato de lo que pasó, de lo que sucedió y de lo que yo sé que sucedió. Eso es predicar. Repito, anunciar, proclamar, dar a conocer, y no implica opinión. Es decir, chocaron en la autopista, pero yo considero que tuvo la culpa ese ya es otra cosa. Ya no estoy solo predicando, estoy argumentando, estoy dando un juicio, estoy dando una interpretación de las cosas. ¿Por qué Pablo dice
Pues yo me propuse predicar el Evangelio sin discursos de sabiduría humana. Porque resulta que el contexto cultural, y esto ya muchos lo sabemos, de el tiempo en Corinto, que estaba en la zona que es lo que es Grecia hoy, ¿verdad? La cultura existente en ese tiempo era la greco-romana, cuna de la filosofía y de la sabiduría humana de su tiempo y que ha influenciado hasta nuestros tiempos. Es interesante, hermano, que cuando Pablo está en Atenas, precisamente en la capital de Grecia, él va a compartir la palabra, y el escritor de Hechos de los Apóstoles dice cómo era la gente de ese tiempo. Y miren, se lo quiero citar, dice: todos los atenienses y los inmigrantes que vivían allí ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando de las ideas nuevas que surgían. ¿Qué hacía la gente de aquel tiempo, hermano? No estaba en el celular, que no había. Si no, pero estarían también. Su tiempo lo ocupaban en escuchar nuevas ideas y hablar nuevas ideas, argumentarlas, debatirlas, reflexionarlas, interpretarlas. Eso era, y pasaban largas horas haciendo eso. No sé si ve el contraste. Pablo llega a predicar, y ¿qué esperan que haga Pablo? Pues esperan que haga. Y dice: yo no hice eso. Yo solamente vi la noticia. Eso quiero que vean la diferencia. Solamente vi que la noticia. Pablo habla de algo revelador. Él predicaba, anunciaba el Evangelio sin usar discursos de sabiduría humana, por una razón: para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Por ahí. Dice: yo solamente anuncio, doy un anuncio, paso una noticia, y lo hago con un propósito: para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Pablo, hermano, un hombre que tuvo una revelación tremenda del Evangelio, dice: la forma para que la cruz de Cristo sea eficaz es dar la noticia. ¿Qué significa perder eficacia? Buscando, hermano, el significado de perder eficacia, significa dejar algo vacío, dejar algo hueco, sin esencia. Significa neutralizar algo. Cuando tú neutralizas algo, quiere decir que ese algo tenía un efecto, ese algo podía causar algo, y cuando lo neutralizas es que ya no puede tener efecto. Vuelve, hermano, otra vez a decir que la cruz de Cristo debe tener un efecto, pero también puede quedar sin efecto. Por eso la pregunta es: ¿la cruz de Cristo ha sido eficaz para ti? Significa vaciar, neutralizar. Me impresionó la siguiente: falsificar algo que parece que es, pero no es. ¿Por qué no es? Porque no tiene eficacia. Es como un medicamento, ¿eh? Se espera algo de ese medicamento, pero lo falsificaron. Solamente tiene la etiqueta, se parece, tiene la misma presentación, pero ya no tiene eficacia. Eso significa, hermano, a lo que Pablo se refería: denigrar o quitar valor. Entonces, Pablo entiende algo: no tiene que convencer a la gente. Pablo no quería convencer a la gente, no la quería persuadir. Y creo que eso nos tiene que hablar a nuestra vida también. Realmente, Pablo, porque para persuadir a una persona o para convencer a una persona necesitas argumentar. Pablo solamente decía: yo les voy a anunciar. Yo les voy a anunciar la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es eficaz, pero puede perder su eficacia. Ahora, ¿qué es exactamente lo que anunciaba Pablo?
¿Qué es la noticia que anunciaba? ¿Traía acaso la cruz de Cristo, la cruz donde Jesús murió? Por supuesto que no. Una réplica, a lo mejor, miren, esta se parece a la de Jesús y aquí vamos a encontrar. No, yo creo que no hay evidencia bíblica de que pasa eso. O siquiera un pedazo de la cruz de Cristo, ¿no? Ya con eso. O quizás, como a los siglos se ha vuelto una costumbre, hacer la señal de la cruz y ya con eso había poder. ¿Ese es realmente lo que Pablo les anunciaba? Definitivamente no hay evidencia bíblica de que Pablo les enseñara un símbolo o que les enseñara una réplica. No traía nada material ni simbólico. Él dice que traía un mensaje. ¿Que traía qué? Un mensaje. Miren lo que dice el 18. Dice, me explico. Claro que tiene que explicar. El mensaje de la cruz, ahí está. Lo que Pablo traía y anunciaba era algo que había pasado en una cruz. Y lo identifica. ¿Por qué dice la cruz de Cristo? Porque en aquel tiempo muchos habían muerto en una cruz. Pero Pablo traía un mensaje, traía una noticia. ¿Cuál? Lo que pasó en la cruz. ¿De quién? En la cruz de Cristo. Por eso dice que es un mensaje, una noticia que tenía que dar. Y Pablo dice que el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios no está en la cruz, está en el mensaje de lo que sucedió en la cruz. Leo el 18, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Aquí es donde vamos entendiendo más la preocupación de Pablo. ¿Por qué? Porque en el mensaje y en la cruz de Jesús hay poder. Pero Pablo dice, tengamos cuidado porque no sea que le estemos quitando eficacia a la cruz. En el versículo 23 y 24, que ya leímos también, pero quiero que lo vuelva a leer conmigo, dice, mientras que nosotros predicamos, anunciamos, damos la noticia ¿de qué? De Cristo crucificado. De Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. ¿Por qué era motivo de tropiezo para unos y locura para otros? Porque todo lo que los judíos esperaban y todo lo que los judíos procuraron, que era estar justificados delante de Dios, fue hecho en una cruz. Y para ellos eso era escandaloso. Y para los gentiles era una locura. ¿Cómo todo va a pasar en una cruz? ¿Cómo todo se va a resolver en una cruz? Sigo leyendo. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El mensaje de Pablo era Cristo crucificado, es decir, el mensaje que tiene el poder, escúcheme, es lo que pasó en la cruz. ¿Dónde está el poder de Dios? En el mensaje, sí, pero el mensaje te dice algo. ¿Cuál es el mensaje? Lo que pasó en la cruz y no la cruz misma. Por eso en esta mañana tenemos que entender, y es básico que todos nosotros, aún creyentes o no creyentes, entendamos perfectamente lo que pasó en la cruz. Porque lo que pasó en la cruz tiene un efecto para nuestra vida hoy, poderoso en Dios. O lo que pasó en la cruz simplemente no tendrá ningún poder para nosotros. Aquí no se trata ni de traer una cruz, ni de invocar una cruz, ni de
colocar la cruz, porque todo eso no tiene sentido. Realmente lo que tiene sentido es lo que pasó en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz pasaron tres cosas, básicamente, hermanos. Y podría agregar una cuarta, pero vamos a dejarlo en tres. ¿Qué pasó en la cruz? Pasaron tres cosas que tú y yo necesitamos tenerlas siempre presentes. Porque ahí está el poder o el no poder en nuestras vidas cotidianas. Amén. Lo siguiente que voy a explicar lo voy a ir poniendo en pasajes en la pantalla para que no se me distraigan y los tengamos ahí. Primero, en la cruz Cristo murió y pagó la deuda de pecado. Creo que eso lo pone, por favor. Creo que eso, ¿sí? Está en Colosenses 2:14. Y creo que eso, hermanos, es básico conocerlo, pero es bien importante saber que eso pasó en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Bueno, en la cruz Cristo murió y pagó la deuda de pecado. Dice Colosenses 2:13 y 14, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo y al perdonarnos todos los pecados. Y ojo, anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Importante entender, todo ser humano, todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos o teníamos, depende que hemos entendido de la cruz. Teníamos o tenemos una deuda pendiente delante de Dios. Y la deuda, hermano, es la transgresión de la ley de Dios. La ley de Dios, la ley moral, la ley civil, la ley de todos los sentidos, hermano. El ser humano la transgredió, la quebrantó, la rompió, la desobedeció. Y por lo tanto hay una deuda pendiente delante de Dios. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz, Cristo murió pagando la deuda de pecado. A veces preguntan, Cristo, ¿a quién le pagó Cristo? No es a quién le pagó, es qué pagó. ¿Qué pagó Cristo? La deuda que teníamos cada uno de los seres humanos delante de Dios. Y aunque tú ya conozcas de la palabra y conozcas del Evangelio, no se te puede olvidar, porque debemos estar agradecidos con el Señor. ¿Qué pasó en la cruz? Fue pagada la deuda de pecado. Dice, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Había una cuenta pendiente y Jesús la tomó, ¿sí? Es como si te trajeran el pago en el restaurante y no comiste demasiado, no preguntaste los precios y no traes para pagar. Y alguien más agarra tu deuda y la paga. Cristo en la cruz pagó nuestra deuda. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Segunda cosa que pasó. La segunda cosa que pasó, hermanos, es que en la cruz fuimos crucificados con Cristo. Es que no pasó solo una cosa, ese es el problema. Pasaron por lo menos tres cosas y podría agregar una cuarta. En la cruz fuimos crucificados con Cristo. Gálatas 2:20 y Gálatas 5:24 lo confirman. En la cruz, y ese es el anuncio. Te quiero anunciar, te quiero decir, te quiero avisar que todo ser humano, ¿sí?, ya fue crucificado con Cristo. Y Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.
hermano, siendo enseñado por el Espíritu, entendió algo, hermano, que proclamaba y que lamentablemente todavía en nuestros días, a 20 siglos después, hay muchos creyentes que no entienden esta parte, que no la tienen como una noticia en su vida, que fuiste crucificado con Cristo. Ahí en la cruz también fuiste crucificado tú, fui crucificado yo. Pero ¿cuál fue la idea de esa crucifixión? Que muriéramos con Cristo. Mira lo que dice Gálatas 5:24: los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. ¿Cuál es el problema de los seres humanos? Las pasiones. Se cometen muchísimos errores por las pasiones, por los deseos, Somos atrapados por nuestros propios deseos y somos atrapados por nuestras propias pasiones. Hoy el mundo está diciendo: deja que cada quien viva de acuerdo a sus pasiones y deseos. Entre paréntesis, derechos. Pero son pasiones, son deseos. Y eso nos va a llevar a una vida de pecado y de autodestrucción. Pero la Escritura dice que en la cruz pasó algo más. No solo en la cruz nuestros pecados, nuestra deuda de pecado fue establecida. Pasó algo más, que fuimos crucificados con Cristo para que muriéramos a nuestras pasiones y a nuestros deseos. De tal manera que si yo muero a mi naturaleza pecaminosa, a mis pasiones y deseos, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora voy a vivir en todo aquello que el Señor quiera que yo viva. Haré todo lo que el Señor quiere que yo haga, por medio de su Espíritu. Pero es necesaria una condición, hermano. ¿La condición cuál es? Morir. Pero yo quiero decirte una cosa: ya fuiste crucificado. Yo fui crucificado con Cristo juntamente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y hay una tercera cosa que pasó en la cruz, que debemos nosotros entenderla. Fuimos separados del mundano para ser solo de Cristo. Gálatas 6:14 dice: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor. Otra vez el apóstol Pablo dice: algo pasó en la cruz. Algo pasó en la cruz. En la cruz pasaron varias cosas. No solamente fue la deuda de pecado. No solo eso. En la cruz dice: yo no me jactaré de otra cosa sino de la cruz de Jesucristo. ¿Por quién? El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo entendió una cosa: que en la cruz también fue separado, que en la cruz también fue llamado a una separación, de tal manera que el mundo, y Pablo así lo entendía él, así lo anunciaba, hubo una ruptura, una crucifixión, es decir, para el mundo no existo y el mundo no existe para mí. Y entendamos por el mundo todo el sistema establecido por los seres humanos. Todo lo que los seres humanos sin Dios y sin temor a Dios han establecido. Hoy en día, hermano, podemos fácilmente detectar, no sé si usted haya meditado en la historia misma, cuántas empresas de diversión, cuántas empresas de pasatiempo eran poderosas en siglos pasados. En el siglo, no el 20, en el 19, en el 18. Sí había diversión, siempre ha habido diversión. Pero hoy en día, las empresas que se dedican al entretenimiento y a la diversión son de las más poderosas económicamente.
Y eso, hermano, nos tiene que llegar a entender una cosa, que si nosotros no sabemos lo que pasó en la cruz, vamos a vivir sin el poder de la cruz. Y lo que pasó en la cruz es que tú fuiste crucificado para con el mundo y el mundo fue crucificado para ti. Están muertos los dos. Tú estás muerto para el mundo y el mundo está muerto para ti. La gran pregunta, hermano, es que el mundo no sabe que tú estás muerto y quiere tu tiempo y tu dinero, porque todo cuesta. ¿Me está entendiendo? Y esta cuestión, hermano, a veces nosotros no estamos conscientes. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero, cruz, yo le agregué entre paréntesis la cruz, nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. En la cruz pasaron más que solamente el perdón de mis pecados. En la cruz fuimos crucificados con Cristo y fuimos separados de lo mundano para ser solo de Cristo, para ser exclusivamente de Cristo. Por eso, hermano, la palabra del Señor dice que Jesucristo fue llevado a la muerte, muerte de cruz, y por su obediencia Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero todo pasó en la cruz. Obviamente hablamos de la resurrección, sí, pero aquí estamos hablando qué pasó en la cruz. ¿Qué anunciaba Pablo? ¿Qué anunciaba Pablo? Lo que pasó en la cruz es lo que anunciaba. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? Lo que pasó en la cruz. Cristo murió por tu deuda de pecado. Cristo murió para que tú mueras a tus pasiones y tus deseos. Y Cristo murió para que tú estés separado del mundo y solamente estés al servicio de Él. Eso pasó en la cruz. Alabamos el nombre del Señor. Si Pablo dice, yo no quise explicar demasiado esto, y se lo explicó después, porque tanto Pablo predicaba como también explicaba. Pero dice que la eficacia, escuchen, la eficacia de la cruz está en algo. Si no crees o ignoras para tu vida estas tres cosas que pasaron en la cruz, y le decía que una cuarta, ¿cuál es la cuarta? Bueno, porque sigue el pasaje de 1 de Pedro 2:24, dice: y por su llaga fuimos también sanados. ¿Qué pasó en la cruz? El Señor sanó nuestras enfermedades. Pero hoy no me quiero ubicar en eso, en estas tres. Si no creemos, si ignoramos para nuestra propia vida estas tres cosas que pasaron en la cruz de Cristo, la cruz habrá perdido su eficacia. Si solamente creo que Jesús murió por mí, pero no creo las otras cosas que pasaron, la cruz no tendrá su eficacia. Por eso encontramos a mucha gente que se dice creyente, gente que se dice conocer del Señor, asiste a una reunión, pero en su vida, sus pasiones, sus deseos, lo mundano está muy fuerte. Y quiere, sabe que no es correcto, sabe que no está bien vivir de esa manera, pero no puede salir de eso. Sabe que debe servir al Señor, pero la verdad lo mundano lo atrapa más. Sabe que no está bien vivir en esas pasiones ni en esos deseos, pero no puede salir de eso. Pero él sabe que Cristo murió por su pecado, sí. El problema ¿cuál es? El mensaje incompleto, el mensaje que no abarca todo lo que pasó en la cruz. Y por eso Pablo, y por eso nos podemos pasar explicando y explicando mil cosas, y por qué sí, y por qué no. Y no simple y sencillamente escuchar lo que pasó en la cruz y creerlo, abrazarlo. Porque si ignoro
y no las abrazo, la cruz se volverá ineficaz en mi vida. Pero, ¿qué podemos hacer? Identificarnos todos los días. Identificarnos todos los días con lo que pasó en la cruz. Ese es el secreto, amado hermano, y personas que nos escuchan. Es identificarnos todos los días con lo que pasó en la cruz. Entonces el poder de Dios, el poder del Evangelio se estará manifestando en mi vida. Si yo todos los días sé que mi deuda de pecado fue cubierta en la cruz, pero si todos los días yo me identifico por medio de la fe en que yo morí en la cruz y que fui crucificado para el mundo y el mundo fue crucificado para mí, y todos los días eso es mi verdad en la cual yo me muevo, amado hermano, el poder de la cruz es poder, es maravilloso. ¿Por qué? Porque no habrá pasión, no habrá deseo, no habrá cosa mundana que me atrape, que tenga el poder de someterme a eso. Y dejaré, hermano, atrás Romanos 7, de queriendo hacer lo bueno no puedo. Lamentablemente mucho creyente todavía está en Romanos 7, no ha podido pasar a Romanos 8. No, si ya lo leí, sí lo leíste, pero no has podido vivir Romanos 8. La vida del espíritu, la vida de libertad. Todavía las pasiones, los deseos, lo mundano me atrae. Sé que no tenía que estar viendo eso, sé que no tenía que estar escuchando eso, pero... Y luego empezamos a argumentar, ¿pero qué tiene de malo? ¿Pero a poco? Ya perdí. Como ya no tenemos poder, ahora viene la argumentación. Es como cuando su equipo pierde, ¿no? Bueno, pero sí perdimos, pero también jugamos bien. Siempre perdiste. Bueno, sí, pero se anda en lo mundano, pero bueno, pues ¿qué tan mundano es? Ya, entonces hay que debatir ahora si es tan mundano o no es mundano. ¿Por qué? Porque no tenemos poder. ¿Por qué no tenemos poder para decir no? ¿Por qué no tenemos poder para decir, no, eso, a mí no me atrapa esto, yo voy a hacer lo que tengo que hacer? No tenemos ese poder. ¿Y por qué no tenemos ese poder? Porque no nos identificamos con la cruz de Jesús. Porque no vivimos y entendemos que ya fuimos crucificados al mundo y que el mundo está crucificado para mí. No entiendo que yo estoy muerto en la cruz con Cristo Jesús. Porque cuando Cristo Jesús murió, yo morí. Y el Jorge anterior, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza mundana, no tiene poder. No tiene poder porque ese poder lo perdió en la cruz. Pero necesito identificarme en la cruz. Necesito. Recuerda, no es entender la explicación o saber la información. Es ir por fe a la cruz de Cristo y ahí vivir una experiencia con el poder transformador de Dios. Porque quiero terminar diciéndoles esto. El problema es que lo entendemos. Es como si me dijeran, oye, para que diga, ay, ya nos están poniendo distracciones mundanas, ¿no? ¿Ya has subido a la montaña rusa? No, ¿y cómo es eso? No, mira, es un carrito que te ponen y es unas vías y bajas y sube y no se siente horrible en las bajadas, las subidas y dura tanto y está en tanto lugar y bla, y mira aquí está una foto y mira aquí, perfecto, está bien, tienes la información de la montaña rusa, pero no te has subido a la montaña. Ya sé lo que pasó en la cruz. ¿Hoy de qué se trató? Nos recordaron y nos explicaron lo que pasó en la cruz. Y mira, lo traigo anotado. 1, Cristo murió y pagó por la deuda de pecado. 2, fue crucificado, fuimos crucificados juntamente con Él. Y 3, fuimos separados de lo mundano. Mira, aquí están los textos bíblicos. Está bien, qué bueno, pero ya fuiste a la cruz. Porque el tema, por eso Pablo decía, a mí no me mandaron a bautizar a gente, a mí me mandaron a predicar el Evangelio,
sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. No, amado hermano, la información, la noticia que hoy te estoy dando, es para que vayas a la cruz. Y cada mañana, y vivas constantemente la experiencia de estar en la cruz con Jesús, de estar muriendo, de estar separado, de estar muerto, de estar justificado delante de la presencia del Señor todos los días. Y cuando tú vives esa experiencia, a ver, hermano, poder no es información, poder es experiencia. Y cuando lo mundano, y cuando lo carnal, y cuando las pasiones, y cuando los deseos quieran gobernar tu vida, hay un poder maravilloso, un poder superior, que es el poder de Cristo, que va a vencer, y tú te vas a dar cuenta. Esa experiencia de decir: esto se acabó, esta distracción se acabó, dejo de escuchar esto, dejo de ver esto, dejo de estar en estas circunstancias. Eso es el poder de la cruz de Jesús, que va más allá de una explicación. Es que fuiste a la cruz de Jesús. Muchachos, empiecen a tener esa experiencia. Señoritas, empiecen a tener esa experiencia. Varones, tengan esa experiencia. Mujeres, tengan esa experiencia. A mí como pastor, mucha gente me ha dicho: pastor, no puedo, no he podido. ¿Qué me faltará entender? Y a veces ya no te hace falta entender nada. No has entendido todo. ¿Qué falta? Experimentarlo. Que cada mañana puedas decir: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy. Sé que moriste en la cruz por mí, y sé que me morí contigo. Y sé que el mundo se murió para mí, y yo me morí para él. Yo lo sé y lo abrazo, y lo creo. Hermano, y te lo firma, hermano. Empiezas a vivir una vida de poder. Empiezas a vivir una vida de poder. Pero ¿sabe qué? Que es que yo no me quiero morir. Está listo, te resuelve todo. Seguirás arrastrando los pies hasta que te canses de arrastrarlos. Y pasen dos cosas: o te conviertes verdaderamente, o te vas al mundo al cual siempre quisiste pertenecer. Es así, hermano. Es así como funciona esto. Pero yo invito a todos a que abracemos estas verdades y las vivamos cada día. ¿Para qué, hermanos? Para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia en nuestras vidas, y para que la cruz de Cristo sea eficaz en la vida, en tu vida, porque no puede ser eficaz en la vida de otros. Será eficaz en tu propia vida si tú abrazas esto. Anunciamos estas verdades, hermano, a la gente, porque eso es lo que la gente tiene que saber: o lo acepta o lo rechaza. Y una vez que aceptes esto, empezarás a vivir un poder que luego te explicamos cómo sucede. Es como cuando hace muchos años, ni celulares ni nada, tener teléfono residencial era un lujo. Y cuando por fin llegó el teléfono que ahora todos despreciamos, el fijo, que antes no era una cosa maravillosa, ahí está el fijo, pues el celular. Pues primero lo pusieron y después aprendimos a usarlo. ¿Para qué aprender a usar un teléfono que no tienes? ¿Para qué seguir escuchando de algo que no es tu experiencia? Eso es lo que está pasando en el pueblo cristiano. Está aprendiendo de cosas que no vive. Y vamos a volver al principio: el poder de la cruz. Primero experimenta el poder. Caray, ya esas cosas que me atraían antes ya no me atraen. Le perdí el gusto a esto, porque te identificaste con la cruz. Ya después te explicamos cómo funciona todo, pero primero ten la experiencia. Pónganse sobre sus pies. En esta mañana, no sé cuál sea tu realidad, solamente tú la conoces.
Eres una persona que ha conocido del Señor, ha escuchado. Aparentemente todo funciona bien, pero tú sabes, y solo tú sabes, y nadie más que tú sabes, esas pasiones, esos deseos, esas cosas mundanas, que por más de que te quieras convencer de que no son tan malas, tú sabes que sí. No, pero yo escuché una predicación, sí, escuchaste las 1000 predicaciones que hayas escuchado, pero tu conciencia dice que está mal. Y que nadie más sabe que no has podido vencer esas pasiones. Y que te daría mucha pena siquiera contárselo a tu esposa, o a tus hijos, o a tus hijas, o a tu papá. Y que dices, pero ¿cómo le hago? El poder está en la cruz. Ve, habla con el Señor, abraza esas verdades y ve a la cruz de Cristo y dile que desate su poder sobre tu vida. Porque tú crees haber muerto con Él y que el mundo está crucificado para ti y tú para el mundo. Tal vez tu caso es que eres un creyente que está venciendo porque hace tiempo que terminaste vivir, o ya no vivir, mejor dicho, para que Cristo viva en ti. Yo te animo, yo te exhorto a todos los días estar consciente de eso, porque ahí está el poder de Dios. Pero también si es una persona que no habías escuchado esto, es la primera vez que te dicen esto, y yo te invito a que te arrepientas de tus pecados y vayas por fe a la cruz de Jesús, y ahí aceptes que fue anulada toda el acta de decretos que estaba en contra tuya, pero que ahí tú tienes que morir a ti mismo, y ahí vas a ser crucificado para el mundo y el mundo será crucificado para ti, y vas a experimentar un poder interno de libertad del pecado maravilloso, porque así está establecido en la palabra y porque es la experiencia de muchos que hemos vivido esto. Jóvenes, te trajeron desde pequeños, sí, me han traído y todo, pero yo no veo ningún cambio en mi vida. Ni lo verás a menos que tú, y solamente tú, quieras ir a la cruz de Jesús y ahí identificarte con ella. Amado, repito, si ya conoces de mucho tiempo, pero las pasiones siguen ahí, la cruz ha sido ineficaz para ti. Pero nunca es tarde. Ve a la cruz de Jesús y toma todo lo que fue para ti. Créelo y no te levantes. A lo mejor estoy pensando que estás en tu recámara y no te levantes de ahí hasta que el poder de Dios se manifieste en tu vida.